Buenas tardes, hoy les venimos a hablar sobre los requerimientos y recomendaciones de suplementaciones con minerales bovinos. Mi grupo está conformado por Valentina Maya, Paula Casallas, Paula Sánchez, Michelle Romero y quien les habla, Andrés Serna. Como objetivo, pues tenemos presentar los principales aspectos de la nutrición mineral en bovinos y pues las recomendaciones de suplementación y la importancia que tienen estos nutrientes para así tener una buena formación en lo que es en la producción de carne, en este caso en el trópico bajo colombiano. Como introducción, tenemos de que nos dice que los pastos no alcanzan a suministrar las cantidades o las concentraciones que se requieren de muchos minerales. Entonces, por eso los bovinos deben tener como una suplementación constante de estos elementos. En el caso de los bovinos que mantienen en pastoreo. Entonces, estos requieren pues un balance adecuado de lo que es aguas, proteínas, vitaminas, energía, minerales, pues para obtener un buen desarrollo del crecimiento, ya sea en el ganado de leche o en el de carne en este caso. Tenemos los macrominerales que son el calcio, el fósforo, el sodio, el cloro, el potasio, el magnesio, el azufre, que dice que estos macrominerales son muy importantes componentes para las estructuras del hueso y demás tejidos. En los microminerales tenemos el cobre, el cobalto, el hierro, el manganeso, el molibdeno, el selenio, el yodo y el zinc, donde nos dice que estos microminerales sirven como componentes de las metaloenzimas y cofactores de enzimas. Entonces ya tenemos las funciones de los macrominerales. Empezamos con el calcio, donde este pues nos dice que es muy necesario para la formación de los huesos y la transmisión de impulsos nerviosos, ya sea la contracción del músculo esquelético o el cardíaco. Entonces se dice que el 98% del calcio que se encuentra en el organismo pues se hace parte del esqueleto y el 2 restante pues se encuentra en el fluido extracelular. Entonces se dice que depende mucho el calcio de la vitamina D para ser absorbida en el intestino. Un exceso de este calcio pues puede afectar a la absorción de microenzimas como lo es el zinc. En la hipocalcemia, lo que es el calcio bajo, pues el tono muscular del útero se disminuye y puede presentarse unos partos prolongados o retención de placenta. Entonces también nos habla de que en la eficiencia de la absorción del calcio, pues provienen de los forrajes y se estima que en los forrajes se consume un 30%, mientras que ya en los granos y concentrados la concentración del calcio y que se absorbe es del 60%. Tenemos el fósforo, que pues un aproximadamente el 80% se encuentra en el esqueleto y en los dientes. Este pues es importante en el metabolismo energético de cada célula y como parte del ATP. Entonces dice que también los microorganismos del rumen requieren gran cantidad de fósforo para poder hacer la digestión de la celulosa y la síntesis de proteína microbiana. Este fósforo pues es el mineral muy deficiente en los bovinos y en los pastos de todo el mundo, pues debido a la baja concentración del suelo. Se dice que también este déficit de fósforo pues se da como también por cuando los animales en pastoreos pues tienen una dieta como con exceso de forrajes muy maduros, entonces pues este nivel disminuye. Tenemos el sodio, que pues con el cloro y el potasio son muy importantes para mantener el líquido extracelular y el equilibrio ácido-base. Esta deficiencia del sodio pues se manifiesta a veces como por el consumo de la tierra, de orina, y pues causa como una disminución de la producción, de pérdida de peso y como de pelo opaco y demás. Esta absorción de este sodio pues se lleva a cabo en el retículo rumen, en abomaso, omaso y duodeno. A continuación ya mi compañera le seguirá explicando los otros macronutrientes y los micronutrientes. Bueno, siguiendo con las funciones de los minerales mayores, tenemos el cloro, que es el anión más importante en el organismo y se encuentra en la mayor parte del líquido extracelular, plasma sanguíneo y el fluido cerebroespinal. Las funciones que tiene el cloro es que actúa como medio de transporte del dióxido de carbono y el oxígeno junto con el sodio y el potasio y también ayuda a la regulación de la presión osmótica. La gran mayoría del cloro que entra al tracto digestivo proviene de las secreciones de la saliva y los jugos pancreáticos y el abomasal. Hablando del potasio, este es el tercer mineral más abundante en el organismo
Este tiene poco almacenamiento, pero sus requerimientos son más altos que los otros cationes. También es el principal mineral intracelular, pero cuando está de manera extracelular su concentración es más baja y cuando hay un exceso de potasio, este es excretado mediante la orina. Y pues las funciones que tiene el potasio es que tiene una relación con el equilibrio del ácido base, también en el balance del agua, la transmisión nerviosa, contracción muscular y es el medio de transporte también del dióxido de carbono y el oxígeno. El magnesio es la principal cation intracelular que actúa como un cofactor enzimático que es absorbido en el intestino delgado por los animales jóvenes y cuando son animales adultos estos son absorbidos mediante el rumen. Entonces, pues el óxido de magnesio es la principal fuente de suplementación para la sal mineralizada y pues las dietas que tienen una alta humedad y concentración de nitrógeno disminuyen su absorción. Ya hablando por último de las funciones de los minerales mayores, tenemos el azufre, en donde el 0,15% del peso aproximado del bovino le pertenece al nivel de azufre y pues este es el único perteneciente al grupo de los aminoácidos. Entonces, pues este es absorbido con aminoácidos en el intestino grueso y pues los microorganismos ruminales utilizan el azufre inorgánico para la síntesis de proteínas microbianas y vitamínicas. Cuando hay una deficiencia de azufre, esta está relacionada con la disminución del apetito y la emaciación. Y cuando hay una concentración de azufre en los alimentos, está relacionado directamente con las proteínas. Hablando ya de los microminerales o los minerales traza, tenemos el cobalto, en donde este es necesario exclusivamente en el rumen como un sustrato para la síntesis microbiana de la vitamina B12. Y pues aunque los bovinos no consuman o ingieran el cobalto, el papel de este en la síntesis de esta vitamina es esencial para la nutrición de los rumiantes. Entonces, pues los requerimientos del cobalto aumentan lo que son las dietas con las proporciones en altos porcentajes de grano. El cobre hace parte de múltiples sistemas enzimáticos en el organismo y este es importante para el desarrollo adecuado del crecimiento, el correcto funcionamiento de los glóbulos rojos, la reproducción y el proceso de la inmunidad. Cuando hay signos de deficiencia del cobre, se puede observar una pérdida de pigmentación del pelaje, más que todo en la parte de alrededor de los ojos. También se puede observar un retardo de la pubertad, anemia, una diarrea severa, también una respuesta inmune disminuida y también un aumento de infecciones. Como anteriormente dijo mi compañera Valentina, encontramos microminerales y entre estos está el hierro, que es un componente de la hemoglobina, se encarga de transportar oxígeno y dióxido de carbono en la mioglobina y en enzimas que ayudan a la respiración celular. La absorción en animales jóvenes es del 60% y baja en 2% en adultos. En el trópico bajo los forrajes contienen concentraciones elevadas de hierro, por esto los bovinos de pastoreo no presentan deficiencias de hierro. Los altos niveles de este elemento afectan la absorción del cobre y del zinc. La intoxicación con hierro se asocia con bajo consumo de alimentos, diarrea y pérdida de peso. El manganeso es importante en el crecimiento y la reproducción. Hace parte de las enzimas que forman los cartílagos esqueléticos y los requerimientos varían dependiendo del estado fisiológico y de producción. En crecimiento y ceba, los bovinos requieren del 20 partes por millón en la dieta, mientras que en las vacas gestantes y lactantes requieren del 40 partes por millón. La deficiencia de manganeso en vacas se relaciona con calores silenciosos, abortos y en neonatos deformidades esqueléticas y acortamiento de tendones. También encontramos el molibdeno, que es un componente de enzimas de leche y tejidos. La deficiencia de este elemento afecta la absorción de cobre y de fósforo y la intoxicación por molibdeno se relaciona con una deficiencia de cobre. El selenio, en conjunto con la vitamina E, hacen parte de los sistemas enzimáticos antioxidantes y ayudan a fortalecer el sistema inmune. La deficiencia de selenio produce la enfermedad del músculo blanco, baja inmunidad, retención de líquidos y diarrea crónica.
La digestibilidad aparente del selenio en los forrajes y concentrados está entre el 30% y el 60%. El exceso de calcio y de azufre en la dieta afectan la absorción de selenio y esta se puede suministrar en la premezcla mineral o en forma inyectable. También encontramos el yodo, que hace parte de las hormonas tiroideas y mantienen la tasa metabólica normal. La deficiencia produce aumento del tamaño de la glándula tiroides y esto disminuye la tasa metabólica, retardando el crecimiento, aumenta la susceptibilidad a las infecciones y problemas podales. La intoxicación produce exceso de secreción nasal y ocular, salivación, tos y disminución de la producción de leche. El zinc es un componente importante de los sistemas enzimáticos que afectan el metabolismo de proteínas, lípidos, hormonas tiroideas y ácidos nucleicos. La eficiencia de absorción del zinc es del 15%. La deficiencia del zinc produce retardo en el crecimiento, lesiones podales y en la piel. Aumento de displasias y en machos retarda la pubertad. Una concentración elevada de calcio y de hierro en la dieta afecta la absorción de zinc. La suplementación con minerales. Para evitar excesos o deficiencias en la suplementación con minerales, primero se debe balancear la ración, teniendo en cuenta que se debe mejorar la producción y reproducción del hato para así poder reducir costos de producción. Para balancear una ración con minerales, se debe seguir los siguientes pasos. Primero, se debe conocer los requerimientos de minerales para el tipo de ganado de la explotación. Luego, se va a utilizar como referencia las tablas de requerimientos para ganado de carne National Research Council. En la tabla 1 se presentan los requerimientos de calcio y de fósforo para bovinos en levante y ceba. En esta tabla se toma como referencia los pesos más comunes al finalizar la ceba y el peso corporal y la ganancia diaria de peso durante estas fases. Los requerimientos de calcio y fósforo aumentan a medida que aumenta la ganancia de peso diaria, pero disminuye a medida que el animal tiene mayor peso corporal. Esto quiere decir, para una misma ganancia diaria de peso, los requerimientos son mayores para animales en levante que en ceba. A continuación les voy a hablar de la tabla 4.2. En esta se muestran los requerimientos de calcio y fósforo para novillas preñadas con diferentes pesos en la madurez y se toma como referencia para cada peso adulto una ganancia diaria de peso constante durante la gestación. Los requerimientos se mantienen relativamente estables en los primeros 6 meses y en los últimos 3 meses estos requerimientos aumentarán un 45% para calcio y un 35% para fósforo. En la siguiente tabla también se hablarán de los mismos requerimientos, pero esta vez serán para vacas de carne en lactancia con diferentes pesos en la madurez y la producción máxima de leche. Los requerimientos son mayores en los primeros 4 meses después del parto y disminuirán después del 5º y 9º mes y aumentarán nuevamente entre el 10º y el 12º mes después del parto. Como se espera, los requerimientos son mayores en vacas que tienen mayor peso adulto y una producción de leche mayor. La próxima tabla que les voy a hablar, la 4.4, en esta se presentan los requerimientos de los macro y los microminerales, los máximos niveles tolerables para bovinos en crecimiento y ceba, y para vacas en gestación y lactancia, y es importante anotar que estos valores van a cambiar con el sexo, la edad, la raza, el estado fisiológico del animal y el nivel de producción en que se encuentre. Los niveles de minerales de un mismo tipo de forraje también cambiarán dependiendo del estado de madurez, la fertilización, el tipo de suelo, la especie evaluada y la capacidad de extracción de la planta. La próxima tabla se hablará de la concentración de minerales de los pastos de género Brachiaria, de pastos de corte, de leguminosas forrajeras y de corte,
de ensilajes, de gallinaza y de concentrado que se trabajen aquí en la región del departamento del Meta. La concentración de azufre de los pastos y forrajes no alcanzan a llenar los requerimientos de crecimiento, ceba, gestación y producción de leche. Sin embargo, es importante destacar la buena concentración de calcio, magnesio y potasio en leguminosas como el maní forrajero, el kudzu y el botón de oro, entre otras. Estas leguminosas en algunos casos no suplen las demandas necesarias de fósforo para la producción de leche y de igual forma el azufre, el cobre, el zinc para el crecimiento y reproducción del animal. Por otra parte, los pastos pueden aportar niveles adecuados de magnesio y potasio para el crecimiento y producción de leche y reproducción, aunque estos elementos son deficientes en el suelo, especialmente el último, el potasio. Entre los otros microelementos que se pueden analizar es el cobre y el zinc, que son deficientes en el tejido foliar, pero el hierro y el manganeso se encuentran en alta concentración, especialmente este último. Algunos factores que afectan la disponibilidad mineral son la edad del animal, el estado previo del consumo de los minerales y la fuente de mineral a suplementar. Adicionalmente a esto vamos a hablar también de la concentración de mineral del agua, ya que es una sustancia esencial para la vida de todo ser vivo, ya que este análisis es esencial ya que puede presentar alta concentración de sal, de hierro y azufre que pueden afectar la absorción de otros elementos como el cobre y el selenio. En la tabla 4.6 se presentan los niveles máximos recomendados de minerales en el agua. Gracias. Recomendaciones para el suministro de minerales. Bueno, cuando se presenta un bajo consumo de minerales, la recomendación es aumentar el consumo y el uso de la melaza. Bueno, el consumo diario de la sal mineralizada depende de algunos factores, tales como la edad, el peso del bovino, el estado fisiológico en el que se encuentra, la calidad de la pradera y también la época del año. Una de las recomendaciones más importantes para los aleros es que al menos se deben de revisar 2 veces por semana, mantenerlos limpios, frescos y secos y que tengan abundante sal. Los materiales más recomendados para hacer estos aleros son la madera, la fibra de vidrio y el plástico. No se utilizan tanto los aleros en concreto porque estos son difíciles de trasladar. Bueno, el aporte de minerales también decimos que es mayor cuando existe una buena disponibilidad del forraje tierno en la pradera. Eso también nos ayuda a que el animal procese su alimento más rápido. Bueno, los minerales orgánicos bis inorgánicos. Decimos que las fuentes inorgánicas se encuentran comúnmente en la naturaleza. También decimos que estas no están ligadas a una molécula portadora. La biodisponibilidad de sulfatos y cloruros es mayor que la de los óxidos, pero en el magnesio hay una excepción, porque tiene un 55% de absorción que el hierro, que tiene solo un 15%. Las fuentes orgánicas se caracterizan por la presencia de aminoácidos y carbohidratos, y los minerales más comunes de esta forma son el cobre, el cobalto, el zinc, el manganeso, el yodo y el selenio. Y en la siguiente tabla podemos observar la biodisponibilidad relativa de los minerales, ya sea en inorgánicos o en orgánicos. Bueno, la deficiencia de minerales. ¿Cómo identificamos esa deficiencia? Cabe resaltar que en los bovinos es muy difícil encontrar esa deficiencia, ya debe ser severa para darse a notar. Y esta deficiencia la conocemos por minerales como el calcio, el fósforo, el cobalto, el zinc y el selenio. También recordamos que existen deficiencias primarias y secundarias. Las primarias es cuando los bovinos se encuentran pastoreando en praderas que son de baja calidad nutricional y tampoco se suplementan con la sal mineralizada.
La secundaria es cuando el bovino consume muchos minerales en exceso que son antagonistas para los otros minerales. Bueno, ¿cómo detectamos una deficiencia de minerales? Primero debemos destacar todas las causas como enfermedades, plantas tóxicas, deficiencias de energía, tanto como proteína. Después se deben evaluar el consumo de sal mineralizada en el potrero y siempre llevar un registro de cuánta cantidad se le suministra y cuánta frecuencia. Y en la siguiente tabla podemos observar las fuentes mineralizadas recomendadas para el ganado de carne. Bueno, en casos de la segunda deficiencia, que era por las plantas tóxicas, encontramos que es necesario realizar un análisis de laboratorio, incluyendo también los minerales en el agua. Y aquí en esta tabla encontramos las máximas, lo máximo tolerable de los minerales tóxicos para los bovinos. Bueno, y ya para finalizar, decimos que los bovinos en pastoreo requieren una serie de macro y micronutrientes para obtener niveles adecuados de producción. Los signos de deficiencia y toxicidad se describen, pero muchos de ellos no presentan hasta que haya una deficiencia severa. Los bovinos deben de suplementarse con sal mineralizada. Y los forrajes del trópico colombiano existen varios elementos limitantes como calcio, fósforo, azufre, cobre y zinc, los cuales, cuando son deficientes, afectan el crecimiento, la producción de la leche, la reproducción y la salud de estos animales. Muchas gracias.